Romanos 6, 11 al 14. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Creo que todos en este lugar han tenido o tienen deudas. En mi caso es una tortura tener deudas. En verdad es como alguien diría, yo no puedo dormir cuando debo. Hay quienes duermen felices cuando deben, y cuando me deben a mí también duermen felices. Gracias a Dios nadie me debe en este lugar. Pero definitivamente para mí es una tortura. Una época X se cerró un banco, y al cerrar este banco parece que la superintendencia o algo así creó una oficina para ir y pagar lo que se debía. Y era bien interesante porque había muy poca gente pagando sus deudas. Cuando yo entré desesperado a buscar a mi oficial de crédito, lo encontré, y el más admirado era el oficial de crédito, porque parecía que habían brillado por su ausencia los deudores. Hablé con él, quedamos de acuerdo en cómo debía pagar mis cuotas y cómo debía hacerlo, etcétera, etcétera. Terminé de pagar mis deudas, y definitivamente, a pesar de que el oficial de crédito me dijo, para usted lo que quiera, cuando quiera, yo voy a estar en tal banco seguramente, cuente conmigo, nunca lo busqué porque no quise deber más. Pero respecto a la escritura que estamos viendo, parece que mucha gente vive al revés. Jesucristo paga nuestra deuda en la cruz del Calvario con una muerte sacrificial, con un sufrimiento inmenso. Paga nuestra deuda para que nosotros ya no seamos esclavos del pecado. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a seguir como esclavos. La escritura aquí dice que ya no somos deudores al pecado, ya no somos deudores a la carne, sino somos deudores a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por lo tanto, nosotros también deberíamos recibir esa paga maravillosa de parte del Señor por nuestras culpas, y realmente aferrarnos a ella y decir, ok, yo no soy más deudor de la carne, por lo tanto voy a estar lejos de todo deseo y concupiscencia de mi vida que me lleve realmente a volver a ser ese deudor, sufriendo con un acreedor que realmente es inmisericordioso. Podamos nosotros anotar en esta mañana un título a la enseñanza, y podamos poner vivir bajo su gracia. Puedas anotar vivir bajo su gracia. Vivir bajo su gracia. ¿Cómo vivir bajo su gracia? Primer punto, haciendo de Dios nuestro Señor. Primer punto, haciendo de Dios nuestro Señor. Segundo punto, obedeciendo a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Los dos puntos que podemos anotar: haciendo de Dios nuestro Señor y obedeciendo a nuestro Señor. Oh Dios, danos de tu gracia en verdad, Señor, y que podamos nosotros crecer en el conocimiento de tu palabra para caminar en tu verdad, Dios, y tú realmente seas el Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habiendo entendido el contexto en el cual estamos, viendo 10 versículos anteriores en este texto, reconocemos que la participación de la muerte y sepultura y resurrección nuestra con Cristo es real. Que cada uno de nosotros ha participado de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
En verdad, eso es lo que hemos vivido. Si no, no podríamos estar bajo su gracia ni tampoco disfrutar de la paz con Dios si realmente no hemos sido también partícipes de la muerte y la resurrección de Cristo. De la muerte, de la sepultura y la resurrección de Cristo. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez digo, Él pagó el precio con sangre. Él pagó el precio con sangre. Considerados muertos al pecado. A pesar de haber hecho esa obra maravillosa de Dios en tu vida y en mi vida, ¿cuántos podemos decir que la lucha contra nuestro pecado es una lucha tenaz? ¿Cuántos dicen amén? La lucha contra nuestro pecado es una lucha tenaz, es una lucha que realmente no tiene tregua. Aquella persona que deja de luchar contra su pecado después de haber sido rescatado por Jesucristo, aquella persona que deja de luchar contra su pecado después de haber sido realmente salvado por Cristo, está destinado a vivir otra vez atormentado por su pecado. No existe otra forma de vida para el creyente. Considerados muertos al pecado, sin embargo, sabemos que realmente vivimos como creyentes una lucha frontal contra nuestro pecado. El momento que el humanismo nos convence a nosotros de que somos buenos, estamos perdidos. El momento que tú o yo nos empezamos a comparar con otros para creer que de alguna forma, como ya no fumo, ya no tomo, ya no bailo apretado y me reproduzco por gajos, entonces ahora estoy mejor que el vecino, ya no debo luchar contra mi pecado, entonces estoy preparado para caer de nuevo en pecado y entrar en una nueva etapa de esclavitud de mi vida. Romanos 7:15, el apóstol Pablo, el mismo escritor de Romanos, expone esto de la manera siguiente: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Otra vez leo lo que dice Pablo en Romanos 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuántos viven esta lucha contra su pecado? ¿Cuántos dicen amén? ¿No te has dado cuenta algún momento que perdiste la gran oportunidad de quedarte callada o callado en medio de una circunstancia? Y dices, esto no quería decir. Esto no debería haber dicho. Si solamente me hubiera callado. Me pasa a mí. Te pasa a ti. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser conscientes de que realmente no somos más esclavos del pecado por causa de la muerte de Cristo, pero necesitamos ser conscientes de nuestra realidad. El Señor perdonó nuestros pecados, nos libró de esta esclavitud, pero debemos nosotros seguir viviendo una lucha constante contra nuestro pecado. Romanos 7:18, el apóstol Pablo, 3 versículos adelante, dice lo siguiente: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no el hacerlo. Oh Dios, qué tristeza sería para ti o para mí llegar a la conclusión de que ahora que conocemos a Jesús, somos tan buenos. Qué tristeza sería para nosotros entrar en una miseria de pensamiento donde otra vez nos veamos a nosotros como buenos y yo tenga que decir, oh Dios, ¿cómo bendijiste a mi esposa de tal manera que me tiene a mí? ¿Alguien ha entendido algo así? ¿Sí? Yo también me río porque es jocoso totalmente. La tristeza y la miseria de pensamiento nuestro llega a eso, a creer de alguna manera que mi esposa debería estar arrodillada diciendo gracias Señor y besar mi mano cada día por el maravilloso esposo que tiene, y esto es falso, porque solamente es la unión de dos pecadores en la misericordia de Cristo Jesús
el matrimonio que yo tengo. ¿Cuántos dicen amén? No existe otra manera, pero cuidado de perdernos nosotros al escuchar las escrituras de que realmente ya no somos esclavos del pecado y creer en verdad que por lo tanto entonces somos buenos. El Señor no escogió a los buenos, sino a los perversos. Los demás perversos que creen que son buenos están yendo al infierno. Pero los perversos que sabemos que somos perversos, hemos buscado y buscamos a Cristo todos los días, porque sabemos que el bien que queremos hacer nos es tan difícil hacerlo. ¿Cuánto dicen amén? Dios, eres maravilloso, santo eres tú, Señor. Primera de Pedro 1:15 dice lo siguiente: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Estamos viendo el versículo 11 que dice: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estamos frente nosotros a un llamado de santidad, a un llamado de realmente apartarnos del pecado y de la forma mundana de vivir, siendo simples pecadores. Pero el Señor no solo pagó el precio en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos ya libres de esa esclavitud del pecado en la que vivíamos, sino que también pagó el precio para que nosotros mismos, a través de su Espíritu, podamos caminar en victoria y en victoria y en victoria en nuestra lucha constante frente al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Dios definitivamente es Señor nuestro. Y al reconocer su señorío, podemos nosotros decir: sí, Señor, soy tuyo porque me has comprado con alto precio, por lo tanto puedo caminar contigo en victoria. ¿No dice acaso el Señor que a sus hijos no les permite que vivan pruebas que no puedan vencer? Sino que Él es pronto para darnos la salida juntamente con la prueba. ¿Cuánto dicen amén? Un peligro para nosotros desconocer el señorío de Cristo es creer que somos buenos. Pero otro peligro, desconociendo el señorío de Cristo, es simplemente ahogarnos en nuestra melancolía y justificación de que simplemente somos hombres y que solo somos pecadores y somos humanos. Y justificando la forma en la que vivimos, ofendiendo la santidad de Dios cada día. ¿Podría ser el Señor de mi vida si yo vivo ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo? La respuesta es que no. Por lo tanto, nosotros debemos vivir bajo esa gracia, haciendo todos los días del Señor Señor de nuestras vidas. Señor, aquel que pagó el precio por nosotros, es nuestro dueño. Si vemos la palabra Señor, entendemos que realmente está hablando de alguien que es dueño. La palabra Señor no solamente viene a ser el Señor, el propietario, el dueño. Podríamos llegar al extremo de ver aquel soberano dictador que no tiene ninguna consideración sobre nada más que su voluntad. Si lo veríamos entre los hombres, diríamos: oh Dios, me he equivocado de buscar un buen Dios, porque he encontrado al Dios de la Biblia, que es un soberano que tiene toda autoridad y hace lo que Él quiere. Yo quería un Dios que más o menos tome en cuenta un poco mi consejo y pueda darse cuenta que también yo tengo un buen corazón y que merezco algo bueno.
Pero el Señor de la Biblia sabe tu condición y la mía, y sin embargo estuvo dispuesto a morir por tu maldad y mi maldad para ser el Señor, para ser el dueño. Y lo que nos queda a nosotros para vivir en esa gracia abundante es reconocerle cada día y decir: Señor, tú pagaste el precio por un perverso pecador. Ahora quiero seguir bajo tu señorío. Manda, Señor, y obedezco. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tenemos una herencia de maldición muy grande, y es una herencia que se llama filosofía greco-romana. El helenismo nos ha cautivado por generaciones, y lo voy a repetir siempre: nosotros seguimos sentimentales. Por eso no obedecemos al Señor y no hacemos del Señor nuestro todo, porque seguimos sentimentales. Oh Dios, realmente siento paz. Siento paz. Gracias, Dios, por traerme amante, porque estaba tan conflictuado con mi esposa. Me has dado una paz con esta mujer. Siento paz. Gracias, Dios. Esta es una exageración, pero así manejamos nuestra vida. Oh Dios, siento paz, no pagaré impuestos, sí, no va a alcanzar a fin de mes. Siento paz. Oh Señor, siento paz de alejarme de los gringos o de los indios. No sé, uno de los dos están ahí lejos de mí, porque siento paz así, Señor. Gracias por guiarme, de alejarme de unos o de otros. Siento paz. Dios, siento paz en tu mandamiento. No te ates a yugo desigual. Buenita es. No te conoce, Señor, todavía, pero parece que sí, ¿no ve? Mejor que muchas cristianas que conozco. Excelente. Siento paz, Señor. Gracias por este yugo desigual. ¿Cómo podemos hacer de Jesucristo nuestro Señor si estamos nosotros guiados por una forma de vida sensual, dedicada a satisfacer lo que sentimos y creer que lo que sentimos es de Dios, y lo que sentimos que no es de Dios, no es de Dios? Él es Señor y Él manda, y su palabra es suficiente para ti y suficiente para mí cuando Él es el Señor. Pero si es Señor, entonces Él dijo una cosa y es suficiente en verdad, y quiero obedecerle. ¿Cuántos dicen amén? De repente alguien está ahí diciendo: sí, no siento que Dios está aquí, no siento que Dios está aquí, y estamos reunidos en su nombre. El Señor respondería: yo lo siento, pero he dicho que donde 2 o 3 están reunidos, ahí estoy yo, y el Señor está aquí. ¿Cuántos dicen amén? No importa que tú estés aún en tu habitación clamándole al Señor y digas: no siento su presencia. El Señor te dirá: lo siento. Yo he dicho que aquel que me honra será honrado por mí. Y que el Señor no te dejará, ni te desamparará. Y Él estará contigo hasta el fin, lo sientas o no lo sientas. ¿Cómo dicen amén? El señorío del Señor va más allá de tus sentimientos, de tus emociones. El Señor está preocupado en lo que tú sientes. El Señor está preocupado en lo que tú obedeces, en lo que yo obedezco. Por eso es el Señor. Por eso es el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Oh Dios bendito, Señor, te necesitamos en verdad, Señor. Solo tú puedes transformarlo todo, Señor. Y puedes hacer que nosotros en verdad, Dios, empecemos a vivir como tú mereces, Dios. Vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Has reconocido al Señor? ¿Has reconocido al Señor? Porque si no has reconocido al Señor, no puedes disfrutar de su gracia. Nadie tiene Salvador y no Señor. El combo viene junto. Él es Salvador y es Señor. Y si no es Señor, no es Salvador. Y si no es Salvador, no es Señor. Te pregunto y lo hago a mí mismo: ¿hemos recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas? Alguien de repente dirá: sí, yo me acuerdo, tengo mi fecha anotada, 23 de septiembre. Ese día recibí a Jesús.
Y oré y dije, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Amén. No se recibe a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida con una simple oración. Se recibe a Jesús como Salvador y Señor cuando depositamos toda nuestra confianza para nuestra salvación en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Y recibimos a Jesucristo como Señor cuando decidimos obedecer sus mandamientos. Y no antes. Oh Dios, tú eres Señor mío, pero ¿sabes qué? A mí no me cae bien esto, diezmos, ofrendas. Pucha, no, igual que es maneras de la televisión, seguramente es esto. Oh Dios, a mí no me gusta eso de estar orando tan seguido. Hay que ser más práctico en la vida, obra social. Oh Dios, a mí no me gusta estar leyendo tu palabra y leyendo tu palabra. Yo siempre veo en televisión las prédicas. Yo sé leer tu palabra, ya es antiguo. Ahora en TV, Señor. ¿Me están entendiendo? Solo empieza a ser Señor nuestro Jesús cuando empecemos a obedecerle. Cuando empezamos a obedecerle, cuando dice amén. Inclina tu rostro por un momento, vemos con Dios. Señor, no queremos quedar como aquellos que han dicho algún día que tú eres su Salvador, sino queremos depositar toda nuestra confianza en la cruz del Calvario como el pago por nuestra perversidad y maldad. Queremos depositar toda nuestra confianza no en lo bueno que somos ni en lo bueno que hacemos, sino en la cruz donde empezó todo. ¿Cuántos dicen amén? Queremos hacerte Señor de nuestra vida, por lo tanto queremos obedecerte. Manda, Señor, queremos agradarte en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Podamos leer el versículo 12, donde entramos en nuestro segundo punto, que está relacionado a lo que hablábamos en el primero. Hacer de Jesucristo nuestro Señor nos hace permanecer en esta gracia. Nuestro segundo punto era obedeciendo a nuestro Señor. Por eso digo que tiene una relación directa con el primer punto. Versículos 12 y 13 dice lo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Oh Dios bendito eres tú, Señor. Danos de tu gracia, en verdad, Dios. Uno de los puntos claves para vivir obedeciendo a nuestro Señor y no a nuestra concupiscencia, a nuestros deseos desmedidos, es entender primero nuestra identidad. Es primero entender nuestra identidad. Otra vez digo, para poder vivir en esa gracia haciendo de Jesucristo Señor nuestro y empezar a obedecerle, es primero reconocer nuestra identidad. La identidad de Jesucristo no está en duda. La identidad de Dios mismo no está en duda, pero la tuya y la mía posiblemente sí. Cuando llegaba un primo a La Paz, salíamos juntos y somos muy diferentes. Él es hermoso y yo soy cachamoso, ¿no? La diferencia me dice algo. Va a tener que explicar lo que es cachamoso, pero bueno. Éramos y somos muy diferentes. Entonces cuando salíamos a alguna parte, de repente estábamos en el mundo y queríamos entrar a una discoteca o algo así, ahí de nosotros. Y en medio de eso, yo vivía en La Paz, entonces era conocido en el medio, y llegaba y decía hola, y me abrían la puerta, y de repente a mi primo hermano lo paraban, porque no podía entrar. Y yo decía, es mi hermano. Y se morían de risa porque no nos parecemos en nada. Y yo le decía, saca tu carnet de identidad. Mi primo hermano es hijo del hermano de mi padre y de la hermana de mi madre. ¿Está bien?
2 hermanos conocieron unas chicas cachamosas, 2 hermanas, y se casaron 2 hermanos con 2 hermanas. Entonces cuando sacaba el carnet de identidad, mi primo hermano sacaba su carnet de identidad y decía exactamente los mismos apellidos de cada uno de nosotros. Entonces veían mi carnet de identidad y decían Sergio Hernando Sarabia Ugarte, y veían el carnet de identidad y decían Mario Alfonso Sarabia Ugarte, y la diferencia de año era exactamente 1 año. Entonces cuando veían el carnet, perdón, le decían a él, no sabía que eras hermano de Sergio, y podíamos entrar. Entonces entrábamos felices de la vida, hacíamos lo que sea, ahí de nosotros, no estábamos yendo al infierno, pero bueno, ahí estábamos. Y cada vez que había una necesidad de hacer algo por el estilo, siempre aunque sea para reír, estábamos comiendo salteñas, venían los amigos de uno o del otro, y decíamos, te presento a mi hermano. ¿Acaso tenías hermano? Sí, es mi hermano, pero no lo conocías. Sí, estaba en el colegio. Así, y empezábamos a reír con la gente, y cuando la gente decía, no son hermanos, no son hermanos, y sacábamos el carnet de identidad y mostrábamos que éramos hermanos, y todo el mundo no nos creía. Pero nuestra identidad en Cristo no se maneja con falsedades. Nuestra identidad en Cristo no se maneja en falsedades. Realmente, en Efesios 1:4, el apóstol Pablo nos dice algo muy especial respecto a nuestra identidad. Efesios 1:4. El apóstol Pablo dice lo siguiente, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Tu identidad y mi identidad es esa. Dios no te escogió en medio de todos los pecadores, porque eso es lo que hizo el Señor conmigo también. No nos escogió en medio de todos los pecadores perversos como tú y como yo. No nos tomó de esa multitud para que sigamos iguales. El Señor no tomó tu vida de todos los que estaban camino al infierno junto contigo para que sigas caminando entregada o entregado al pecado o a la maldad. Esa es mi identidad. Esa es tu identidad. ¿Cuánta gente conoces que es mejor que tú? Yo conozco mucha gente que admiro y es mejor que yo por todo lado y no conoce a Jesucristo. Nunca se humilló ante los pies de la cruz. Jamás reconoció su pecado. Y es tan excelente y es tan buena esta gente que yo conozco, que me pongo delante del Señor y le digo, Señor, yo no sé qué hiciste para escogerme a mí, no sé cómo se te ocurrió salvarme, pero yo te puedo presentar algunos que podrías salvar, que son tan excelentes, que son tan buenos dentro de los parámetros del mundo. ¿No te has puesto a pensar algún momento así? Te he dicho, ¿por qué no la tía Chunti? La tía Chunti es amorosa. La tía Chunti es excelente. ¿Por qué Dios no salvaste a la tía Chunti y me salvaste a mí? ¿Alguna vez se han puesto a pensar así? ¿Por qué Dios te metiste conmigo? Y Dios dice en la palabra que Él nos escogió sin hacer ni siquiera discriminación. Así que no entendemos, y yo tampoco entiendo, no importa cuánto estudie más teología, igual no entiendo, pero Dios sin discriminar, sin hacer acepción de personas, porque Él no lo hace, escogió tu vida y escogió mi vida para salvación, si no, no estarías aquí, porque nadie viene a Jesucristo si el Padre no le trae. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No existe otra manera. Si el Padre no te trajo a los pies de Cristo, no conociste a Jesús. Él te arrastró. Él te escogió. Eso dice la Escritura. Tu identidad es esa. Mi identidad es esa. Realmente el Señor se fijó en ti y te tomó y me tomó a mí. ¿Cuántos dicen amén?
No hay otra forma. Cuando puedas mirarte haciendo de Jesucristo el Señor de tu vida, puedas mirarte a ti mismo, digas, para eso he nacido, para darle la gloria, para obedecerle, para eso he sido creado, para eso he sido escogido, para eso he sido escogida, para darle la gloria al Señor. Por lo tanto, no pierdas más tu vida en el mundo, ni tratando de agradar a la gente en el mundo, ni tratando de conseguir aceptación con algún grupo, porque no has sido llamado para venderte por ningún precio, porque el precio lo pagó Jesucristo para que tú vivas y yo viva de acuerdo a nuestro llamado. Llamado de vida eterna, llamado de salvación. Por lo tanto, todo lo que estorbe tu vida para obedecer al Señor, deséchalo. Porque no has perdido nada. Si realmente está en juego tu eternidad y tú desechas todo lo que estorbe tu vida de obediencia al Señor, cuando Él mismo te miró y te tomó como su hija, como su hijo, porque le plació. ¿Qué dice Oseas? Os amaré de pura gracia. Así te amó el Señor, así me amó el Señor. ¿Cuántos quieren en verdad decirle al Señor gracias? ¿Alguien cree que es casualidad que esté aquí? ¿Alguien cree que se acercó al Señor por casualidad? ¿Alguien cree que tiene un buen corazón y que por eso busca al Señor? Solo el Señor pudo fijarse en ti y en mí. A través de todo lo que Él sabe, de tu maldad y la mía, de tu pecado y del mío, y te escogió y te dio una identidad. Eres suya. Soy suyo. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Oh, Dios bendito eres tú, Señor. En Romanos 14:7, en Romanos 14:7 dice lo siguiente: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. Oh Dios. Me acuerdo un hombre que estaba en un lugar de esos tristes, llenos de sufrimiento y violencia, en Centroamérica, por ahí. Y entró un hombre a la iglesia con un revólver en la cintura, y en medio de la prédica cayó al pastor y gritó y dijo: tú no te quiero ver mañana aquí, porque si te veo mañana aquí te voy a matar. Y el pastor dijo: no soy perro para que me mates cuando quieras. Solo vas a poder matarme si Dios te lo permite, hoy o mañana. Y se quedó 5 años más en ese lugar predicando. ¿Cuántos dicen amén? Porque somos suyos, dice el Señor. Somos suyos. Tu identidad es importante en este buscar obedecer al Señor. Porque si tú no sabes quién eres delante de Dios y delante de este mundo, entonces obedecerle va a ser un tema tortuoso. Mientras tanto, si tú sabes que Dios te escogió y te salvó para vida eterna, para que camines en sus caminos y vivas apartado del mundo y del pecado, entonces sabes que vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Pero si no, cada vez que dejes algo que te guste o que te deleite o que realmente supla alguna necesidad en medio de tus temores y tú abandones todo esto, entonces tú vas a decir: estoy perdiendo. Qué pérdida ser creyente, qué pérdida ser cristiano. He perdido amigos, he perdido fama, he perdido círculo social, he perdido dinero, he perdido tantas cosas por ser cristiano, oportunidades de trabajo y tantas cosas. Pero cuando sabes quién eres, sabes que todo es ganancia para ti, porque el fin es la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Romanos 12:1 dice lo siguiente. El apóstol Pablo sigue trabajando al respecto de esto y dice: así que hermanos, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez digo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Me gusta mucho. Dice claramente, es vuestro culto racional presentar el cuerpo suyo en sacrificio. Cuando se predica de sacrificio en las iglesias se vacían. Nadie quiere sacrificios. Lo que quieren es prosperidad, es sanidad, es todo garantizado. Pero nadie quiere sacrificios. Pero si tú sabes quién eres, vas a deleitarte en los sacrificios. Vas a poner tu cuerpo en sacrificio vivo para el Señor, diciendo no al pecado, no a esta forma de vida más, porque sé quién soy. Él me escogió para vivir como un sacrificio suyo. Busco agradarle, negándome a mí mismo todo el tiempo. Ese es el llamado tuyo y el llamado mío. Ya no está de moda un cristianismo sacrificial. Intercambios de servicios con Dios están de moda, pero el Dios de la Biblia no aceptará otro sacrificio que el de Jesucristo por nuestros pecados y nuestra vida en sacrificio agradable a Él. ¿Qué dice? No dice es nuestro culto espiritual, dice es nuestro culto racional. No es nuestro culto espiritual, es nuestro culto racional. Esto significa que no presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo para Él, negándome a mí mismo, no es racional, no es inteligente. ¿Cómo voy a buscar a un Dios que entregó su vida y sacrificó su ser entero en la cruz del Calvario para salvarme y hacerme ya no más aquel esclavo del pecado, sino esclavo suyo, con la libertad gloriosa de los hijos de Dios? En Cristo soy libre. ¿De qué? Del pecado, pero no soy libre de Dios y de su señorío. Pero ese sacrificio vivo que ha hecho el Señor no es para que tú y yo nos sigamos entregando al pecado constantemente y estemos tratando de negociar con el mundo hasta donde le simpatizamos al mundo para no perder popularidad, sino que entendemos realmente que somos quienes somos y no tenemos parte más ni con el mundo ni con el pecado. Porque hemos salido de esa deuda, y el acreedor de esa deuda es inmisericordia contigo y te ha mantenido en esclavitud del pecado. Pero el Señor vino a salvarte, por lo tanto no más de esclavitud. Entonces hoy presento mi cuerpo en sacrificio vivo para Dios. Es lo lógico, es lo racional, es lo correcto. No puedo vivir una vida cristiana sin perderlo todo por Cristo. ¿Cuánto dicen amén? No puedo vivir una vida cristiana de otra manera. Yo no me puedo imaginar a una novia recibiendo al novio, diciéndole el novio: ¿sabes qué? Mi vida, mi cielo, mi tesoro, quiero casarme contigo, quiero estar para siempre contigo, pero los primeros años no me pidas fidelidad. No estoy acostumbrado, ya tengo 50 años, recién me voy a casar por primera vez, no estoy acostumbrado a la fidelidad. Espera un poquitito, me voy a acostumbrar al matrimonio. Es solo un poquito. Y queremos decirle a Dios lo mismo. Queremos decirle: Señor, aquí estoy, Dios. Bendíceme, prospérame, sáname, haz de todo para mí. Dame, Señor, lo que yo me quiero, lo que necesito, el último celular, el último auto, los zapatos que me sobren, lo que sea. Yo necesito todo esto, Dios. Dame, Señor. Pero no me pidas fidelidad. No pidas que me aparte del mundo. No sabes cómo me encanta el mundo, Señor. Poquito a poco estoy dejando. Poquito a poco, tenme paciencia, Señor. Fidelidad de acá 5 años, Dios.
¿Sabes qué? Este pecadito, déjamelo, Señor, lo disfruto, que no tienes idea. Es tan especial este pecadito, es mi pecadito, Señor. Mi preferido. Te he dado todos los demás, pero este pecadito no, Señor, todavía no. Tú que eres misericordioso y bueno, déjame seguir pecando. Es un pecadillo, Señor. Según el Dios que tenemos, vamos a hablarle realmente así, o vamos a decirle, tú eres el Señor. Y pagaste el precio en la cruz del Calvario. Ahora mi vida, yo, como dijo Pedro, la voy a poner por ti. Tú pusiste tu vida por mí, ahora en obediencia la pongo yo por ti. ¿Es justo o no es justo? Lo demás es cualquier herejía del cristianismo de la Biblia, del Cristo de la Biblia. Es con un Señor y Salvador. Alguien que para ser Señor debe ser obedecido. ¿Cuántos dicen amén? Oh Dios bendito eres tú, Señor. Porque el pecado, versículo 14 de Romanos 6, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Qué interesante! Estamos hablando de un Señor. Para vivir en su gracia necesitamos reconocerle. Segundo, para que sea Señor necesitamos obedecerle. Y de repente nos habla de gracia y de ley. Y nos dice con claridad, porque el pecado no será su Señor, porque está bajo la gracia y no bajo la ley. ¿Qué es el pecado? El pecado es la infracción de la ley. El pecado es la infracción de la ley. El que rompe los mandamientos de Dios peca. Si no hay mandamientos, entonces no hay pecado. Y el Señor dice con claridad, a través del apóstol Pablo, porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Está diciendo que aquellos que realmente han dejado la ley como forma de vida, donde yo soy buenito, buenito, sí Señor, me lo merezco todo, obedezco todo, por eso soy buenito, me merezco Señor la salvación, yo siempre hago todo lo que tú dices Señor. Los que están en la gracia han depositado su vida con la esperanza de la cruz del Calvario. Han reconocido, solo Cristo puede salvarme, yo no tengo nada bueno Señor. Por lo tanto, Señor, ahora que estoy en la gracia y he depositado toda mi confianza en la cruz del Calvario, ahora camino obedeciendo tus mandamientos, nunca más se enseñará el pecado sobre mi vida. ¿Cuándo dicen amén? Esos son los que viven en la gracia. Los que viven en la gracia, no, no, ya no hay ley. Antes la ley decía, no adulterarás, pero ahora que estoy en la gracia, adultero poco. En la gracia, ¿qué dice la Escritura? El que adultera, dice la ley, que debe morir apedreado. ¿Y qué dice en la gracia? En el Nuevo Testamento. Si solamente codicias a la mujer de tu prójimo, con tu mente has adulterado con ella. Por lo tanto, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nadie te apedreará, pero Él es el vengador. Y la ira de Dios está sobre los pecadores. O sea que la gracia es superior a la ley, porque perfecciona la ley. Y ahora la ley no es simplemente haces, entonces recibes el castigo, sino que hasta en tu corazón tú pecas. Por lo tanto, la ira de Dios está sobre ti. ¿Cuánto están entendiendo la gracia y la ley? La ley muestra la perfecta voluntad de Dios. La gracia la descubre delante de nuestros ojos. No era un tema simplemente de dejar hacer o no dejar hacer. Era un tema de corazón. Era un tema verdadero de corazón. ¿Qué dice la ley? La ley dice que el que mata debe morir. ¿Y qué dice la gracia? Mas yo os digo, dice el Señor en el Nuevo Testamento, el Señor de la gracia, dice, si tú aborreces a tu prójimo, eres homicida. ¿Y qué dice la gracia? Y los homicidas no heredarán el reino de los cielos. ¿Ahora entendemos? Ahora entendemos
Porque el pecado no se enseñará a vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, los que están bajo la gracia caminan obedeciendo y guardando los mandamientos del Señor, porque Dios mismo pagó el precio de su pecado y le libertó de la esclavitud del pecado y de sí mismo, de su propia concupiscencia, los deseos desmedidos de su carne. Y aunque hay una lucha frontal tuya y mía todos los días frente al pecado, porque sabemos que somos pecadores, ¿cuántos dicen amén? No somos mejores que los de afuera, somos pecadores. Pero su gracia fue mayor que nuestro pecado y Él pagó el precio de nuestra condenación, y hoy día luchamos todos los días contra el pecado en nuestra vida. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Ya no presentéis vuestros miembros al pecado, sino a la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Dios es maravilloso. ¿Pecaremos contra tanta bondad y gracia semejante? ¿Pecaremos contra tanta bondad y gracia semejante? Él pagó el precio de tu libertad, Él pagó el precio de mi libertad. Él te escogió, te dio identidad, me dio identidad. Yo sé quién soy, tú sabes quién eres. Aun cuando caes, el Señor te levanta porque eres suya, porque eres suyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de nosotros nos hemos entregado al pecado en algún momento en nuestra vida cuando hemos conocido a Cristo y Dios nos ha sacado de ahí? ¿Cuántos saben que es verdad? Digan amén. Su gracia ha sido mayor que nuestro pecado. Aún decidiendo pecar, hemos sido salvados. Hemos sido libertados. ¿Pecaremos delante de Dios después de tanta bondad y de tanto sacrificio? Después de habernos dado identidad y decirnos quiénes somos, para que vivamos lejos del pecado y hagamos de Él el Señor de nuestras vidas. La respuesta es no. ¿Cuántos dicen amén? Oh Dios bendito Señor, porque Él ha muerto y ha justificado nuestras vidas del pecado. Porque Él ha muerto y ha justificado nuestras vidas del pecado. Romanos 6, versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. La pregunta para ti y para mí es si realmente has muerto a tu vida pasada. Si realmente has participado de la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo. Si has participado de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. O le has dicho al Señor: Señor, espera un poco. Unos años de cristiano y te prometo, voy a morir. Hasta mientras que date muerto tú nomás. Que tú seas el muerto, tú seas el sacrificado, pero yo todavía no, Señor, ten paciencia. Los que han muerto han sido justificados. Si no has muerto para el mundo, no vives para Cristo. Si no has muerto para el mundo, no vives para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Si no has muerto para el mundo, no vives para Cristo. Ponte de pie y clamemos al Señor hoy día.